Mago de Oz, una banda que pasó de tocar en bares vacíos a llenar estadios, de ser una familia unida a convertirse en un campo de batalla lleno de egos, traiciones y cambios de vocalistas más frecuentes que los reboots de Spider-Man. ¿Cómo demonios pasaron de ser los reyes del folk, metal en español, a una historia digna de una serie de Netflix? Hoy te lo cuento todo. Esta es la historia de cómo un grupo de amigos con sueños y mucha cerveza creó una de las bandas más grandes del heavy en español, hasta que todo se fue al carajo. Los inicios de Mago de Oz, de sueño a realidad. Todo comenzó en 1988, cuando Chus Di Felatio, un tipo que soñaba con ser futbolista pero que al parecer corría más lento que un caracol deprimido, decidió que lo suyo no era patear balones, sino darle golpes a la batería y a la vida misma. Así que se juntó con un par de colegas para formar una banda llamada Transilvania en honor a Iron Maiden, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que si querían hacer algo grande, necesitaban un nombre más épico. Así nació Mago de Oz. ¿Por qué Mago de Oz? Según Chus, la vida es como el camino de baldosas amarillas, incierto, lleno de aventuras y con algún que otro espantapájaros perdido. Vamos, que sonaba cool y quedaba bien en camisetas. El problema es que en sus inicios no eran precisamente los dioses del metal. Sus primeros años fueron un desfile de cambios de miembros, más rotaciones que en una mala relación, y un puñado de maquetas que no fueron precisamente un éxito de ventas. La primera alineación incluía a Juanma en la voz y a Chus en la batería, con un sonido que intentaba ser rock urbano, pero que más bien parecía un experimento musical sin presupuesto. A pesar de todo, siguieron adelante. Grabaron varias maquetas y poco a poco fueron moldeando su estilo. Y entonces llegó el gran cambio. El sonido celta y la primera gran etapa. 1992, el año en que todo cambió. Chus, en un arranque de locura o de genialidad, todavía no lo sabemos, decidió que a su banda le faltaba algo, un violín. Y así entró en escena Carlos Prieto Mohamed, el tipo que transformaría el sonido de Mago de Oz para siempre. Desde ese momento, dejaron de ser una banda más de rock español y comenzaron a experimentar con el folk celta, añadiendo melodías medievales a sus canciones. Un movimiento arriesgado, pero brillante. Pero no todo eran buenas noticias. A pesar del nuevo sonido, sus primeros discos pasaron sin pena ni gloria. Su álbum debut en 1994 vendió menos copias que una novela autoeditada en Amazon. No fue hasta Jesús de Chamberí en 1996, cuando la cosa empezó a despegar. Un disco conceptual sobre el regreso de Jesús, pero no en Jerusalén, sino en Madrid. Porque claro, ¿por qué no? Fue una apuesta arriesgada, pero funcionó. Y luego llegó La Leyenda de la Mancha, el álbum que los puso en el mapa, con temazos como Molinos de Viento. De repente, todos querían ser caballeros medievales borrachos con flautas. Mago de Oz había creado un monstruo, José Andrea y la época dorada. Pero Mago no habría sido lo mismo sin una voz que lo cambiara todo. Y ahí es donde entra José Andrea, el vocalista con un timbre de voz que combinaba lo mejor del heavy, metal clásico con un toque desgarrador que hizo que Mago de Oz brillara como nunca. Con él llegaron los discos más exitosos de la banda, Finisterra, Gaya, Gayazón y claro, Fiesta Pagana, la canción que hizo que hasta tu primo reggaetonero supiera quién era Mago de Oz. Todo iba increíblemente bien, hasta que dejó de estarlo. El principio del fin, la salida de José Andrea. Pero como en toda gran historia de rock, el éxito trajo problemas. Diferencias creativas, tensiones con Chus y el desgaste de los años hicieron que José Andrea decidiera decir adiós en 2011. Su salida marcó el final de una era y el inicio del caos. Los fans estaban en shock. Mago de Oz sin José Andrea era como Iron Maiden sin Bruce Dickinson, como Metallica sin Hetfield, como una cerveza sin alcohol. Simplemente no tenía sentido, pero la banda siguió adelante. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse aún más interesante. Con la salida de José Andrea, Mago de Oz entró en una nueva etapa llena de cambios, polémicas y decisiones que dejaron a los fans divididos. ¿Fue el principio del declive o el renacimiento de la banda? No lo sé. Nosotros queremos que no esté. Queremos que se vaya. Es como un matrimonio. Cuando ya se rompe, es mejor que cada uno esté por su camino. En 2011, la banda sintió un golpe bajo. José Andrea, la voz que había definido el alma de Mago de Oz durante más de 15 años,
anunció su salida. Oficialmente, la excusa fue un cóctel de diferencias creativas, desgaste personal y ese deseo de volar solo, que solo un verdadero rockero puede tener. Pero seamos honestos, cuando un ícono se retira, el vacío se siente tan grande como el ego de un jefe de orquesta en pleno concierto. Bueno, quiero hacer otros proyectos, quiero hacer mi banda y espero sacar el disco para finales de marzo. Los fans, por supuesto, reaccionaron como si hubieran perdido a su héroe. Lágrimas, memes y debates acalorados en cada red social. ¿Cómo se suponía que iba a llenar esos zapatos? Ni el mismísimo Chus podía inventar una solución mágica. La llegada del nuevo trovador. Y como en toda buena telenovela del rock, tras la tormenta llega el nuevo sol. O en este caso, Zeta, cuyo nombre suena a la letra griega, pero con una voz de trueno. Proveniente de sus andanzas en el talent show La Voz, sí, el mismo que convierte desconocidos en estrellas fugaces, Zeta se unió a Mago de Oz en 2012 para intentar llenar el hueco dejado por el legendario José Andrea. Y que si hay que tener una referencia, yo la tenía, era José, era una burrada lo que hacía en este disco. He intentado hacer mis propias burradas dentro de este Finisterra nuevo. Con su llegada, la banda lanzó su primer disco con Zeta, Hechizos, Pócimas y Brujería, un título que, sinceramente, suena a que hasta las pócimas tenían mejor sabor en esos tiempos. Acompañado por Patricia Tapia, quien se ganó su lugar con una voz potente y una presencia escénica que hacía temblar al mismísimo escenario, la nueva era parecía prometedora. Algunos decían que Zeta tenía el potencial de ser el salvador del grupo, mientras otros se lamentaban como si hubieran perdido el último pedazo de tarta en la sobremesa. Pero, ¿qué es la innovación sin un poco de controversia? Los fanáticos se dividieron. Unos abrazaban a Zeta con fervor, mientras que los nostálgicos clamaban por el retorno de la voz que les había hecho vibrar en los conciertos. La batalla entre lo viejo y lo nuevo se desató en foros, chats y hasta en las sobremesas familiares. Discografía y divisiones. Bajo el mandato de Zeta, la banda no paró. Lanzaron álbumes que oscilaban entre lo épico y lo teatral. Desde Ilusia, pasando por la reinterpretación operística de Finisterra Ópera Rock, hasta el ambicioso Diabolus in Opera grabado en vivo, con una orquesta sinfónica. Sí, para que te sientas en un concierto de ópera con guitarras eléctricas. Cada disco fue una apuesta arriesgada que, en muchos casos, dejó a los fans con cara de ¿esto es lo que querían? Entre elogios y críticas, la era de Zeta fue un verdadero espectáculo. Pero claro, no todos estaban contentos. Las redes se inundaron de debates. ¿Es mejor la vieja escuela o la nueva generación? ¿Extrañamos el inconfundible timbre de José Andrea o estamos listos para abrazar la modernidad del metal? La división fue tan profunda que hasta los tíos en las reuniones familiares discutían sobre ello, el fin de la era de Zeta, como si el destino no quisiera ser caprichoso. En marzo de 2023, Zeta anunció su salida de Mago de Oz. Decía a mí mismo, esto está demasiado masterizado, me gustaría empezar a hacer otra cosa. Que me perdonen todos los que han sido fans míos en Mago, porque, bueno, sencillamente no voy a seguir cantando en Mago. ¿El motivo? Problemas de salud y, quién sabe, quizás el peso de intentar llenar unos zapatos que nunca pudieron ser del todo llenados. Con su partida, el grupo se encontró de nuevo en una encrucijada y los fans, ya divididos, se quedaron preguntándose ¿qué sigue para la banda que siempre ha sabido reinventarse a base de fuego y pólvora? Zeta se fue dejando un legado de nuevos experimentos musicales, pero también un eco de nostalgia que sigue resonando en cada concierto. La era de Zeta, con sus éxitos y fracasos, fue un capítulo explosivo en la historia de Mago de Oz. Así, entre traiciones, innovaciones y divisiones acaloradas, Mago de Oz vivió una de sus etapas más turbulentas y fascinantes. ¿Tú qué opinas? ¿Echas de menos la voz de José Andrea o aplaudes la audacia de la era de Zeta? Deja tu comentario abajo, suscríbete para no perderte el próximo capítulo y comparte este video si te apasiona el heavy metal, tanto como a nosotros. La salida de Zeta y su adiós a Mago de Oz. Y lo único que quiero dejar clarísimo es que me voy de Mago de Oz porque me he dado cuenta de que mi vida tenía que coger ya otro camino. Primero hablemos de Zeta, nuestro vocalista de turno, quien tras meses de batallar contra la salud, y sí, ya no es solo el peso de los riffs lo que lo agobia,
decidió que era momento de bajarse del escenario. La razón, una recaída médica y, seamos sinceros, el simple hecho de que la ansiedad no conoce edad. Zeta, con su voz preciosa y su carácter afable, nos dejó un mensaje. Me gustaría empezar a hacer otra cosa. Tengo el interés de expandirme musicalmente a otros géneros. Me perdonen todos los que han sido fans míos en Mago, porque, bueno, sencillamente no voy a seguir cantando en Mago. No puedo seguir en esta gira, aunque mi corazón metalero siga latiendo fuerte. Vaya corte de guión digno de una telenovela rockera. Y aunque nos duele, no podemos evitar decir, te vamos a echar de menos, tío. Por ahora, para los conciertos en México, El Salvador y Guatemala, el grupo ha recurrido a una especie de kilt de vocalistas. Tete Novoa, Rafa Blas, Charly López y Carlos Escobedo. ¿Será que se armó el equipo de superhéroes del metal? ¿Quién sabe? La incorporación de Rafa Blas y su primer disco, Alicia en el Meralverso. Pero no todo es despedidas en este capítulo. Cuando Zeta se retira, aparece el salvador inesperado, Rafa Blas. Sí, ese mismo que se coronó como el primer ganador de La Voz y que, como si no tuviera suficiente historia, se lanza al ruedo con Mago de Oz. Rafa Blas trae consigo una voz prodigiosa, potente y llena de esa energía que solo se vive en el metal. Su primer disco con la banda, Alicia en el Meralverso, es una apuesta a la renovación sin perder la esencia. Imagina una mezcla de la melancolía de un cuento, fantástico con la furia de un riff que te estremece la cabeza. Eso es lo que Rafa nos ofreció. Entre compromisos previos, ya saben, ese musical de la edad de oro del pop español y el show Wah, Rafa se las arregló para dejar su huella en Mago de Oz, marcando el inicio de una nueva era. Y aunque sus inicios puedan parecer de novato para algunos, su talento brilla como nunca. Intento comprender el porqué de esta decisión. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. La traición de Texas. El registro del nombre y sus consecuencias. Ahora agárrense bien, porque llega el momento de hablar del gran villano de esta saga, Chus Di Fellatio. Resulta que, mientras el resto de nosotros soñábamos con caminos de baldosas doradas, Tichus decidió jugar a ser el gran director. Con una movida que dejó a más de uno con la boca abierta, registró el nombre Mago de Oz a su antojo, sin consultar ni a sus compañeros. ¿Recuerdan cuando la banda era una gran familia? Pues según algunos relatos, Chus se manejó como el tío avaro que se queda con el pastel y no invita a nadie. Así, en medio de tensiones y traiciones, surgieron desacuerdos irreconciliables. El conflicto llegó a tal punto que los exmiembros no dudaron en criticar abiertamente ese manejo tóxico y la falta de lealtad, creando una división que sería la semilla del futuro cisma. Abandoné la gira de Colombia y de México fue porque mi hija se adelantó 15 días en el hospital porque la niña nació con un problema de corazón al ser prematura y la marca de Mago de Oz se pidió en el 20 y tantos de junio del 2017 y me la concedieron el 27 de noviembre del 2017. El certificado del Ministerio de Industria, de Patentes y Marcas, ahí está la fecha en la que se me concedió la marca. Sí que evidentemente él abrió la boca para decir algo que es totalmente mentira y es que encima no lo puede demostrar. La naciente de los cabrones, los ex-mego que se reúnen. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más jugosa. Tras años de sufrir el lado oscuro de Mago de Oz, algunos ex-miembros, sí, aquellos que formaron la legendaria formación clásica, deciden que es hora de tomar el control de su legado. Los que han formado parte de Mago de Oz, sobre todo Carlitos, Fran, José, Salvamedos, pero bueno, son una parte importantísima de Mago de Oz. Tienen todo el derecho del mundo a tocar las canciones de la banda que ellos se llevaron a hacer grande. Salimos porque somos como hermanos. La banda donde habíamos cosechado tantos éxitos. José Andrea, Frank, Carlitos y Salva, hastiados de conflictos, derechos de autor y el regalo de un nombre mal gestionado,
se reúnen y forman un nuevo proyecto, Los Mago, que pronto cambian a Cabrones para evitar líos legales. Su No Perdamos Más el Tiempo Tour 2023 es un homenaje directo a esos días dorados. Desde la leyenda de La Mancha hasta Gaia Vino. Es la oportunidad perfecta para revivir las glorias pasadas y, claro, para recordarle a todos que la unión de viejos amigos puede ser más fuerte que cualquier traición. En su entrevista se nota la mezcla de nostalgia, rabia contenida y, sobre todo, un innegable orgullo por haber sido parte de la banda que marcó una generación. Con críticas a Chus y su regalona estrategia, estos exmiembros dejan en claro que la historia la escriben los que se atreven a luchar por ella. Y aquí, amigos, nos quedamos con la gran pregunta: ¿acaso Mago de Oz seguirá siendo la banda que amamos? ¿O este cisma marcará el fin de una era? ¿Será que la nueva etapa con Rafa Blas reavivará la llama o que el proyecto Cabrones redefinirá por completo el legado de lo que fue la formación clásica? Dejad vuestros comentarios, contadnos qué pensáis y, sobre todo, no dejéis de rugir con el metal, porque mientras haya corazones que laten al ritmo de una guitarra distorsionada, el camino de baldosas amarillas seguirá iluminado. Soy un fan, soy metalero y estoy aquí para defender cada acorde de esta historia. Suscríbete, dale like y comparte porque esta saga aún tiene mucho por contar.